Esta charla forma parte das actividades organizadas no último trimestre do ano polo INLUGO con motivo da celebración, o 16 de outubro, onte, do Día Mundial da Alimentación. A dispersión da poboación lucense dificulta o acceso a un gran volume de información sobre hábitos de alimentación e vida saudable, polo que existe un descoñecemento neste ámbito, especialmente entre as persoas maiores. O obxectivo de Alimentatic é aproveitar, por un lado, as oportunidades que ofrecen as novas tecnoloxías para chegar de maneira máis rápida e eficaz a un maior número de lucenses de máis de 55 anos. Alimentatic inclúe 15 talleres sobre hábitos saudables distribuídos en todas as comarcas da provincia e unha guía de alimentación en formato digital co deseño de menús semanais saudables ou consellos para comer ben a prezos económicos. Ademais, haberá postos con alimentos saudables para os asistentes aos obradoiros. A conferencia de hoxe leva por título Hábitos de alimentación saudable e a súa relación coas enfermidades no adulto maior. Teremos a oportunidade de coñecer a importancia dunha dieta saudable tanto para previr como para combater enfermidades, especialmente as máis vinculadas ás persoas maiores como o colesterol, a hipertensión ou a diabetes. Deixo-vos co verdadeiro protagonista de hoxe, o que sabe realmente do que vai a falar, co médico endocrino, don Manuel Antonio Botana. Moitas. Bueno, me vais a perdonar que hable en castellano, pero soy perfectamente capaz de hablar en gallego, pero que tengo más fluidez con el castellano que con el gallego, y entonces para dar una charla me desenvuelvo mejor en castellano. Bueno, en primer lugar quiero darles las gracias a todos los aquí presentes, porque estar a las 4:30 de la tarde oyendo una conferencia en la que uno nunca sabe si va a ser entretenida o no, pues es apostar por algo, cuando lo normal, o lo que más nos apetece a todos a esta hora, es quedarnos en casa, durmiendo un poquitín la siesta y viendo probablemente algún programa de la televisión. Y en segundo lugar quiero darle las gracias a los organizadores, a la Fundación, por haber pensado en mí a la hora de dar esta charla. Voy a intentar ser relativamente breve en lo que es la charla, para poder dejar después unos 10 o 15 minutos, si nos da tiempo. Pues yo a las 5:15, 5:20, como muy tarde me tengo que ir, pero voy a intentar acabar con antelación suficiente como para que después me puedan hacer todas las preguntas que quieran, sin que eso quiera decir que no me pueda interrumpir en medio de la charla, levantar la mano y hacerme la pregunta que quieran, porque si me hacen preguntas durante la charla, así sé dos cosas. Sé, en primer lugar, que no estoy haciendo que se queden dormidos, lo cual ya es muy importante, y en segundo lugar, puede hacer que la cosa sea más dinámica y que se aclaran las dudas que puedan surgir sobre la marcha. Como decía Álvaro Santos, el presentador, voy a intentar hacer un resumen de la situación o del tema hábitos de alimentación saludable y su relación con las enfermedades en el adulto mayor. La alimentación saludable es fundamental a todas las edades de la vida, evidentemente. Su papel preventivo y terapéutico, como dijo Álvaro, es muy importante a todas las edades de la vida, pero en las personas mayores, independientemente de su situación de salud, probablemente se hace más importante la realización de una dieta saludable, porque cuando ya vamos cumpliendo una serie de años, ya no nos pasan la ITV igual de bien que cuando la pasábamos a los 20 años, y entonces tenemos que ir poniendo parches y tenemos que ir teniendo más en cuenta la labor preventiva y terapéutica de una vida saludable. Dos diapositivas simplemente en relación a lo que es el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es un proceso evidentemente irreversible y es un proceso evidentemente desfavorable, porque conlleva que nuestras funciones corporales van declinando poco a poco y que van apareciendo limitaciones que a edades jóvenes no solemos tener. Se calcula que en el mundo hay unos 416 adultos mayores, y de esos 416 millones, pues la mujer es porcentualmente más abundante que el hombre. Si nosotros tenemos en cuenta, si nos limitamos a España,
Pues en esta gráfica, que corresponde, es del Instituto Nacional de Estadística del año 2005, de hace 10 años, vemos que las provincias que están más claritas son las provincias que tienen menor porcentaje de personas mayores, y las provincias que están de color más oscuro son las que tienen un porcentaje mayor del 23% de adultos mayores de 65 años. Y Lugo y Orense, cuando estamos en Lugo, vemos que son de las provincias más envejecidas de España. Eso ya lo sabíamos desde hace tiempo, pero es una tendencia que probablemente vaya a ir aumentando, porque si nos fijamos también en lo que se llama la pirámide poblacional, pues esta figura, que es lo que se llama pirámide poblacional, que en España de pirámide no tiene absolutamente nada, si se fijan, las partes más bajas de esta figura son las partes que corresponden a las personas más jóvenes, y a medida que vamos subiendo en la figura vamos representando el porcentaje o la cantidad de personas correspondientes a cada una de las edades, y vemos que la parte más ancha de la figura es la parte de la que corresponde a las personas más mayores, mientras que la parte más estrecha de la figura es la que en las poblaciones habituales hasta hace pocos años en Europa, etcétera, pues eran las poblaciones que seguían teniendo mayor porcentaje de personas. Es decir, hasta hace 30, 40 años la figura en España y en Europa era realmente una pirámide en la que la mayor cantidad de personas correspondía a personas jóvenes, y a medida que íbamos envejeciendo la cantidad de gente era menor, mientras que desde hace unas décadas pues esta figura se está invirtiendo en Europa y en España especialmente, y en Galicia especialmente, y el porcentaje de gente mayor es cada vez más alto. Aquí sería, esta imagen más clarita sería la que correspondería al año 2014, pero a medida, la previsión es que en el año, no veo exactamente aquí el nombre, que el porcentaje sea muchísimo más grande. Es decir, no se prevé que el porcentaje de adultos mayores en Europa, en España y en Galicia que vaya a ir disminuyendo, ni mucho menos. Y el proceso de envejecimiento tiene una serie de cambios biológicos que no son en absoluto enfermedades, no son en absoluto cuestiones que tengamos que tratar, pero sí que hacen que cambien las características físicas, hay cambios en la composición corporal. Cada vez tenemos una mayor tendencia a que tengamos menos masa muscular, y eso conduce a que haya una menor capacidad para hacer ejercicio físico. Tenemos una disminución de las capacidades sensoriales, tenemos una disminución a nivel de tubo digestivo de la secreción de saliva, de la capacidad para percibir el gusto y el olfato. Tenemos también una pérdida de dientes, que es sobre todo si no prevenimos problemas que después veremos, que nos dificultan también el poder ingerir comida en condiciones normales. Hay trastornos de la movilidad digestiva, trastornos de la secreción de jugos digestivos, procesos de descalcificación, etc. Es decir, hay una serie de cambios que, insisto, no son en absoluto problemas, enfermedades, pero que sí condicionan nuestra salud y condicionan nuestra funcionalidad, nuestra capacidad para desarrollar una vida normal. Entonces, ahora voy a entrar ya en lo que es el tema directamente de lo que es alimentación saludable, y después... No, ha dicho que no le importa que le interrumpa. Una pregunta, ¿cómo va a terminar este tema? Este envejecimiento es por déficit demográfico o por longevidad. Por las dos cosas. Porque habrá una media de edad, ¿no? Sí. Me preguntan aquí si el envejecimiento de la población tiene que ver con déficit demográfico o con longevidad. Las dos cosas. Sobre todo en Galicia y sobre todo en Lugo, el porcentaje de niños que nacen es bajísimo. Bajísimo. Hay una natalidad muy baja. Negativa. Claro. ¿Hay? Negativa. Sí. Crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo es negativo, en Lugo sí. Y al mismo tiempo que nacen pocos niños, los que estamos aquí vivimos mucho más de lo que vivíamos hace 50 años, afortunadamente. Con lo cual, pues estamos como estamos. Cada vez somos más viejos y no vienen niños a reemplazarnos, entonces la población cada vez es menor en número y más envejecida porcentualmente. Era esto lo que me preguntaba, ¿no? Sí, pero bueno, podría ser porque también la gente es más longeva, se cuida mejor. Sí, aunque, claro. Son dos canales Hacemos diferentes, menos y vivimos más, con lo cual pero estamos no aquí digo todavía. más en concepto de que no nacen más niños, sino que
vivimos más, aunque hubiese más niños. Pero si se mantuviera la natalidad como se mantenía, como se mantiene en países, por ejemplo, sudamericanos, aunque viviéramos más, la pirámide seguiría siendo pirámide. Pero ahora no es pirámide, ahora es horario. Bueno, ¿qué es la alimentación saludable? Pues la alimentación saludable es aquella alimentación que permite el aporte de los nutrientes necesarios para un correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y además tiene un papel preventivo en la aparición de enfermedades y, por definición, para que nosotros podamos tener una alimentación que permita el correcto funcionamiento del organismo y prevenga la aparición de enfermedades, pues por definición la alimentación saludable viene a ser lo mismo que alimentación equilibrada. ¿Y qué es una alimentación equilibrada? Pues una alimentación equilibrada es una alimentación en la que están presentes todos los grupos de alimentos, absolutamente todos, en las cantidades suficientes para satisfacer las necesidades diarias individuales y para el mantenimiento del peso. Es una alimentación equilibrada. Están todos los grupos de alimentos en la cantidad suficiente para satisfacer nuestras funciones y para que podamos mantener el peso. Pero mantener el peso quiere decir que no podemos llegar a situaciones de este tipo, pero tampoco podemos llegar a situaciones de este tipo. Es decir, mantener el peso no quiere decir engordar, ni perder peso, quiere decir mantener un peso adecuado, ni por exceso ni por defecto. El concepto de alimentación equilibrada, cuando hablamos de alimentación equilibrada, tenemos que insistir en que no hay alimentos que sean especialmente buenos o alimentos que sean especialmente malos. Que un alimento sea bueno o sea malo depende de las características del alimento y sobre todo de la frecuentación con la que consumimos ese alimento. Es decir, siempre hablamos de alimentos que no son saludables, pues yo qué sé, pues un pastel, por ejemplo. El pastel es un alimento que no es saludable. Bueno, un pastel es un alimento que no es saludable si tomamos todos los días un pastel, o si estamos tomando todos los fines de semana una docena de pasteles, pero si tomamos un pastel o un dulce en Navidades, en nuestro cumpleaños y en el San Froilán, pues no tiene por qué ser poco saludable. Es decir, todo depende de la cantidad, ¿vale? Si hablamos de que todos los grupos de alimentos tienen que estar presentes, pues tenemos que saber cuáles son los grupos de alimentos. Y los grupos de alimentos los podemos clasificar de distintas maneras, pero la clasificación que más se suele utilizar es esta. Los alimentos, el grupo que incluye a cereales y derivados de los cereales y legumbres, las verduras y las hortalizas, las frutas y los frutos secos, lácteos y derivados, carnes, pescados y huevos, grasas y azúcares dulces y bebidas azucaradas. Estos grupos se caracterizan porque los elementos de cada grupo más o menos son equivalentes e intercambiables unos con otros, es decir, los cereales y derivados, pues el pan, las pastas, los arroces, etcétera, tienen características nutricionales similares que consisten básicamente en que son hidratos de carbono, carbohidratos, fuente de energía, todos. Las legumbres se incluyen aquí, pero hay algunos autores que establecen un grupo específico para las legumbres, porque las legumbres son también muy ricas en hidratos de carbono, pero también son muy ricas en proteínas, en nutrientes plásticos, con lo cual, y en fibras, sobre todo en fibras solubles o fibras fermentables, con lo cual hay algunos autores que las quitan de aquí. Pero bueno, básicamente este grupo de cereales, derivados y legumbres es un grupo que nos aporta energía. Nos aporta energía en forma de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son la gasolina de nuestro cuerpo. Me voy a poner aquí porque si no, no dejo de ver. Así no molesto, ¿no? Las verduras y hortalizas. Las verduras y hortalizas son muy importantes porque nos aportan fibra, porque nos aportan vitaminas y porque nos aportan minerales. Y porque no nos aportan calorías, que generalmente el problema que tenemos es que comemos demasiadas calorías. Frutas y frutos secos, pues lo mismo, nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, nos aportan un poco de azúcar, no una gran cantidad. Los frutos secos además nos aportan grasas, que habitualmente son grasas saludables, fundamentalmente ácidos grasos poliinsaturados. Lácteos y derivados nos aportan proteínas, nos aportan agua, nos aportan calcio y vitaminas fundamentalmente. Carnes, pescados y huevos nos aportan proteínas, fundamentalmente proteínas, aunque los huevos también nos aportan
vitaminas, nos aportan nutrientes esenciales. Grasas, pues las grasas son grasas. Dentro de las grasas tenemos que diferenciar las grasas de origen animal, mantequillas, etcétera, que son en general poco saludables si abusamos de ellas. Y tenemos los aceites vegetales, que son en general saludables, sobre todo el aceite de oliva, que el aceite de oliva debería ser la grasa más abundante de nuestra dieta siempre, porque es una grasa que está demostrado que previene el riesgo cardiovascular, reduce problemas relacionados con cardiovasculares. Y después tenemos azúcares dulces y bebidas azucaradas, que digamos que son los nutrientes que si tenemos que prescindir de algunos, el primero del que debemos prescindir, porque son nutrientes totalmente prescindibles, que lo único que nos aportan son calorías, pero no nos aportan nada más, no nos aportan ni fibra, no nos aportan ni vitaminas, no nos aportan minerales, no nos aportan nada. Lo único que nos aportan es placer durante un minuto y problemas durante mucho tiempo. Entonces, si tenemos que prescindir de algo, tenemos que prescindir del grupo de azúcares dulces y bebidas azucaradas. Podríamos poner un último grupo, que sería el grupo de las bebidas alcohólicas. Hay gente que critica que se ponga porque se estaría dando a entender que el alcohol podría ser un alimento y el alcohol no es un alimento, aunque el vino está contemplado, el Ministerio de Sanidad lo contempla como alimento, se discute mucho sobre eso. Pero para evitar que nadie pueda argumentar que el doctor Botana dijo que el alcohol era un alimento, yo no lo pongo y así nadie me puede decir está usted induciendo al consumo de alcohol, porque el consumo de alcohol no es adecuado. Perdón, en los frutos secos, ¿el fruto seco puede ser un sustituto de una proteína de la carne? Si prescindes totalmente de la carne. Nunca, porque los frutos secos, aunque tengan... El mayor constituyente de los frutos secos son las grasas. Grasas, fibras, pero sobre todo grasas y carbohidratos. Y las proteínas de origen vegetal nunca son igual de alimenticias que las proteínas de origen animal. Los aminoácidos, que son los eslabones que forman las proteínas de origen animal tienen todos los aminoácidos que necesitamos, mientras que las proteínas de origen vegetal no tienen todos los aminoácidos que necesitamos. Para poder conseguir todos los aminoácidos que necesitamos haciendo una dieta exclusivamente vegetal, tenemos que saber combinar muy bien los distintos tipos de vegetales para saber que no estamos teniendo carencias de ese tipo. Bien, y otra pregunta en relación con la carne. Mucho si la carne y la verdura se deben mezclar. ¿La carne? Y la verdura. Unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Cuál es el...? Como norma, todos los alimentos se pueden mezclar con todos los alimentos. Esa historia que circula por ahí de que no mezcles esto con otro porque te engorda más, te engorda menos, eso son chorradas que no tienen ningún fundamento científico. Es decir, cualquier alimento se puede mezclar con cualquier otro alimento. No engorda más un alimento por mezclarlo con otro. El problema es que a lo mejor al mezclarlo sabe mejor y comemos más. Porque si mezclamos pan con chorizo o pan con queso, nos es mucho más apetecible el queso y el pan, que si te lo tenemos que comer a palo seco. Entonces, claro, comemos más. Pero no engorda más porque se tomen juntos, engorda más porque comemos más, no por otro motivo. O sea que acompañar la carne o un pescado con verdura mucho mejor que con una cosa frita, ¿no? Sin duda, sin duda. Como estamos hablando de la alimentación en personas mayores, pues tenemos que tener en cuenta que en las personas mayores, en los adultos mayores, sobre todo en personas mayores que ya empiezan a tener problemas de salud, problemas de funcionalidad, problemas de masticación, problemas de diferentes tipos, pues entonces tenemos que saber que en la persona mayor la comida debe ser fácil de preparar, estimulante del apetito y bien presentada, apetecible y además de fácil trituración, desintegración y digestión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que... uno de los problemas más importantes que hay en personas, sobre todo muy mayores, es que no tienen hambre. Entonces tienen que ser apetecibles, que tienen menor percepción del sabor, menor percepción del olfato. Entonces tienen que ser, pues a lo mejor, más apetecibles a la vista, tienen que ser fáciles de masticar y tienen que ser fáciles de digerir. ¿Vale? Tenemos que priorizar platos con base de legumbres y vegetales para asegurar el aporte de fibras, sobre todo vegetales tipo hortalizas y cereales integrales, y las legumbres, porque las legumbres tienen fibra soluble que no tienen los otros alimentos de origen vegetal. El problema de las legumbres es que a veces producen flatulencia. Hay personas que realmente cuando toman legumbres pues tienen muchos gases.
Entonces, esa flatulencia podemos intentar reducirla si trituramos las legumbres y las pasamos por un chivo. Bueno, se puede intentar reducir, no siempre se consigue. Y tenemos que potenciar el consumo de fruta, de cereales integrales, para evitar el estreñimiento. Si tomamos fruta, es preferible tomarla sin pelar, la fruta que se puede tomar sin pelar, evidentemente, porque la mayor parte de la fibra de la fruta está en la piel. Entonces, si tomamos manzanas o peras o frutas de las que se puede comer la piel, pues es preferible tomarla sin pelar, bien lavada, pero sin pelar, porque si le quitamos la piel, mucha de la fibra que le estamos perdiendo al quitar la piel. Una cosa, perdón. Y yo que tengo la costumbre de tomar una ciruela y luego la leche desnatada con avena, ¿eso hace mala combinación o se puede hacer en desayuno? Si no le sienta mal, es una combinación como bien. No, me refiero que la fruta que no me engorde más o al tomarla me va bien para el funcionamiento. Para lo que tiene que ir. Sí, es una combinación que está bien. La ciruela o un kilo suelo tomar. Bien, perfecto. El café con leche desnatada y avena. Avena como cereal. Sí, no tiene, sí, es un desayuno. ¿Cuánto a la manzana? Sí. O sea, integrales para evitar esta... Si me paran en cada diapositiva, entonces sí que no acabamos ahí cuarto. La manzana normalmente es astringente. La manzana es astringente en compota. Cruda no. Bueno, párenme cuando quieran, pero bueno. Más recomendaciones para el adulto, para las personas mayores. El azúcar aporta energía agradable y fácil de digestión. Bueno, esto hay que tener mucho cuidado con decir esto. Evidentemente, una persona que no come nada porque está encamada, está enferma, no tiene apetito, pues a lo mejor es preferible que tome algo de azúcar, aunque sea azúcar, o un alimento azucarado, que no tomar nada. Pero evidentemente, si podemos conseguir energía de otros nutrientes, no debemos conseguir energía del azúcar. Tenemos que potenciar el consumo de pescado y reducir el de carnes y embutidos. Esto tiene dos razones fundamentalmente. Primero, porque las proteínas de pescado, el pescado no tiene las grasas perjudiciales que tienen las carnes rojas y los embutidos. Y segundo, porque las proteínas de pescado son mucho más fáciles de digerir que las proteínas de la carne. Desde el punto de vista nutricional son exactamente iguales. Tienen la misma composición de aminoácidos, pero el pescado es mucho más fácil de digerir que la carne. De hecho, estoy seguro de que si ahora hacemos aquí una encuesta, yo incluido, contestaríamos que cuando comemos pescado tenemos hambre mucho antes que cuando comemos carne, porque el pescado se digiere antes y entonces la sensación de estómago vacío la tenemos antes. Pero la alimentación, lo que nos alimentan, es lo mismo. Tenemos que moderar el consumo de sal y utilizar especias como para darle sabor a las comidas, en vez de intentar reducir la sal y darle sabor a las comidas a base de especias como pues, cebolla, ajo, pimientos, pimienta, clavo, tomillo, limón. Es decir, tenemos que intentar saborizar los platos sin necesidad de salarlos demasiado, y tenemos que asegurarnos de que el aporte hídrico es necesario, es suficiente. Sobre todo en personas muy mayores que ya empiezan a tener un poco de demencia o tienen mucha demencia, y sobre todo aquellas que no pueden valerse por sí mismas, pues tenemos que estar muy pendientes de que estén muy bien hidratados, de que beban una suficiente cantidad de agua. Es como un niño pequeño, como un bebé. Es decir, tenemos que darles agua incluso aunque no lo pidan, porque a veces la percepción de la sed o bien no la tienen o bien la tienen disminuida o no son capaces de expresarla. Entonces, estas personas es muy importante que nos aseguremos de que la ingesta de agua es suficiente. Tenemos que escoger alimentos de fácil masticación, esto ya lo habíamos dicho, y reducir el consumo de grasas y priorizar los aceites vegetales. Esto ya un poco lo habíamos dicho, es decir, el consumo de grasas de origen animal, las grasas saturadas, favorecen la ganancia de peso, favorecen la hipercolesterolemia y la arteriosclerosis, esto lo veremos después, mientras que los aceites vegetales, sobre todo el aceite de oliva, aunque tiene las mismas calorías que las grasas que son animales, son todo lo contrario para la arteriosclerosis. El aceite de oliva es un gran preventivo de la arteriosclerosis.
De hecho, es el constituyente más importante de la dieta mediterránea, que me imagino que habrán oído hablar de la dieta mediterránea muchas veces. España es uno de los países en los que más publicaciones científicas se fabrican acerca de los beneficios de la dieta mediterránea. Y una cosa muy curiosa de esos artículos científicos que se publican en revistas americanas, la dieta mediterránea en la prensa y en la sociedad, los artículos científicos producidos por investigadores españoles, sobre todo catalanes y valencianos, tienen muchísima difusión a nivel de Estados Unidos, muchísima difusión, se les da muchísima importancia, mientras que en España prácticamente no se habla del tema. Y la dieta mediterránea es hoy por hoy la mejor dieta que existe para todo, para prevenir la enfermedad cardiovascular sobre todo, pero también para prevenir muchos tipos de cáncer. Bueno, seguimos diciendo consejos en situaciones de carencia de apetito o en caso de ingestas inferiores a las necesidades, utilizar alimentos de elevada densidad energética y también de aceite de oliva, los frutos secos y las salsas tipo mayonesa, es decir, alimentos que tengan muchas calorías, pues fundamentalmente hidratos de carbono y grasas. Las grasas, lo que más calorías tiene es la grasa. Entonces, una persona que come poco, para aportarle calorías, pues es importante darle alimentos que en poco volumen le aporten las calorías que necesitan. Si se puede, tenemos que hacer toda la actividad física que podamos. Cuanta más, mejor. Y vale andar, no hay por qué ir a gimnasios ni gastar dinero en hacer ejercicio. Hacer ejercicio es gratis y aquí en Lugo tenemos sitios estupendos para caminar. Previene la pérdida de masa ósea, regula los niveles de lípidos y de azúcares en la sangre. Y, por supuesto, tenemos que dejar de fumar y tenemos que evitar el alcohol o por lo menos limitarlo al máximo. Pero lo del tabaco es fundamental. Es decir, hoy no puede salir de aquí nadie que sea fumador. Todos los que fumen tienen que dejar de ser fumadores antes de que yo acabe de dar la charla. Bueno, estos son los grupos, ya lo habíamos visto, los grupos de alimentos. Y estos grupos de alimentos, ya un poco lo he ido diciendo, pero tenemos que tomar con más o menos frecuencia los diferentes tipos de alimentos dependiendo de las características de esos alimentos. Los alimentos que más tenemos que tomar son los que tenemos que tomar todos los días y en todas las comidas son los cereales. Es decir, cereales son alimentos que tienen que formar parte de todas nuestras comidas todos los días. Desayuno, comida y cena. Por eso los cereales, las féculas, están en la base de la pirámide, porque son de consumo diario y de consumo en todas las comidas. De consumo diario, aunque no necesariamente en todas las comidas, son también las verduras y las frutas. Pero verduras tenemos que tomar todos los días, por lo menos en la comida y en la cena, o en la comida o en la cena y preferiblemente en la comida y en la cena. Y una de las dos, por lo menos hay que tomar alguna verdura cruda, alguna hortaliza cruda, es decir, tenemos que tomar ensalada todos los días. Y frutas, también tenemos que tomar frutas todos los días, un par de piezas de fruta por lo menos todos los días. Esto es una pirámide que es aplicable a todas las edades, pero la peculiaridad de esta pirámide es que en esta base está la necesidad de lo que decía antes, de asegurarnos de que la ingesta de agua es suficiente, porque la deshidratación en las personas mayores es relativamente frecuente y es fácil de prevenir, simplemente preocupándonos de que beba una cantidad de agua suficiente. Carnes, pescados, aves y huevos tenemos que tomarlas varias veces a la semana, a lo mejor no todos los días, pero sí varias veces a la semana, pescados 2 o 3 veces a la semana, huevos, si no tenemos problemas de colesterol podemos tomar los huevos que queramos, si tenemos problemas de colesterol pues entonces tenemos que intentar limitarlos a 2 o 3 a la semana, aves podemos tomar bueno, pues varias veces a la semana y carnes en general, carnes rojas, se recomienda no pasar de 2 o 3 veces por semana, sobre todo si tenemos también problemas de colesterol o problemas de exceso de peso. Los lácteos son de consumo diario, los distintos tipos de lácteos. Si tenemos problemas de sobrepeso o problemas de colesterol, desnatados. Aceites y grasas con moderación y no todos los días, sino como mucho 1 o 2 veces a la semana, alimentos grasos y después dulces, bollería, etcétera, de forma ocasional. Ejercicio todos los días, actividad física todos los días y las bebidas alcohólicas, mejor evitarlas. Por tomar un vasito de vino a la comida no pasa nada, pero como norma se recomienda evitar las bebidas alcohólicas. Y si vamos a tomar una bebida alcohólica, mejor que sea vino y mejor que sea vino tinto, porque se dice que tiene
antioxidantes que los otros alcoholes no tienen, aunque todos los fabricantes de alcohol demuestran en algún estudio pagado por ellos que su alcohol es bueno, con lo cual estas cosas del alcohol hay que tomarlas con cuidado. Bueno, esto ya lo acabamos de decir. Importante la fibra, siempre nos olvidamos de la fibra, entonces conseguir tomar 20 a 30 gramos de fibra es importante y muy difícil de hacer, Entonces, para poder tomar esos 20 o 30 gramos de fibra tenemos que basarnos fundamentalmente en verduras, en hortalizas, en frutas y en legumbres, porque con cereales integrales el cereal integral tiene más fibra que el cereal no refinado, pero no tienen tanta fibra como para conseguir los 30 gramos. Bueno, esta es otra forma de decir cómo el porcentaje de alimentos que deberíamos de tomar todos los días, es lo que se llama la rueda de los alimentos o el plato. La cantidad de alimento, el porcentaje de alimento está expresado por el tamaño del segmento en el que están. Como ven, los lácteos, quesos, etcétera, están en una cantidad pequeña, mientras que la mayor parte, las 3/4 partes casi de la rueda, las ocupan hortalizas, frutas y cereales y legumbres. Es decir, la mayor parte de los alimentos que tenemos que tomar, la gran mayoría de los alimentos que tenemos que tomar son alimentos vegetales. Pero eso no quiere decir que tengamos que hacer una dieta vegetariana, porque los animales también aportan nutrientes muy importantes. Bueno, esta es una tabla que yo creo que no merece la pena insistir en ella porque ya lo hemos ido diciendo a lo largo del tiempo. Y ahora vamos al tiempo que nos queda, vamos a intentar hablar de lo que son las enfermedades crónicas que tienen implicaciones nutricionales. Enfermedades crónicas con implicaciones nutricionales puede haber muchas, pero las más importantes son estas que tenemos aquí. La enfermedad cardíaca o arteriosclerótica, o lo que es la arteriosclerosis, la hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer, osteoporosis y alguna otra condición. Una enfermedad crónica es una enfermedad que se desarrolla en un periodo largo de tiempo, a veces a lo largo de la vida. Y a veces la nutrición la puede prevenir y si no la previene, por lo menos ayuda a controlarla o ayuda a moderarla. Pero el concepto crónico se refiere a la duración de la enfermedad. Una enfermedad crónica es una enfermedad que dura mucho tiempo. Una enfermedad aguda es una enfermedad que dura unos días o como mucho un par de semanas. Pues una gripe es un proceso agudo. Una diabetes, una hipertensión, una artritis, una artrosis, pues son procesos crónicos porque duran mucho tiempo a lo largo de la vida. La arteriosclerosis, arteriosclerosis del corazón y arteriosclerosis en general, porque la arteriosis del corazón, cuando hay arteriosclerosis en el corazón, la hay en todas las demás arterias del cuerpo. Lo que pasa es que en el corazón nos preocupa más porque el corazón solo tenemos uno. Pues la arteriosclerosis aparece porque en una arteria normal la sangre circula con normalidad. La arteria no deja de ser un tubo flexible, elástico, por el cual circula la sangre con normalidad, pero a lo largo del tiempo, con un acondicionamiento dietético muy importante y también genético y otros factores, pero la dieta influye mucho y la actividad física, poco a poco en las paredes de la arteria se van acumulando depósitos de grasa. Estos depósitos de grasa se hacen más duros y se transforman en otras estructuras que son más rígidas. Poco a poco se van haciendo más gruesos, van taponando la luz de la arteria por donde puede circular la grasa y llega un momento en el que por lo que sea, esto se tapona de todo y entonces sobreviene el infarto o sobreviene la insuficiencia arterial de la pierna si afecta a las arterias de la pierna, o sobreviene el ictus si afecta a las arterias de la cabeza. Y entonces pues el territorio, la zona que dependía de esa arteria se muere. Y entonces, dependiendo de la cantidad de tejido que se muera, pues el proceso es más o menos grave, pero siempre es grave. ¿Vale? Entonces, hay una serie de factores de riesgo que son comunes a todo el mundo y de esos factores de riesgo los más importantes son los que tenemos aquí, que son la hipertensión. La hipertensión aumenta mucho el riesgo de arteriosclerosis y de cardiopatía. La hipercolesterolemia también aumenta mucho el riesgo de hipertensión y de cardiopatía. El tabaquismo, fundamental dejar de fumar. La diabetes, el sedentarismo y, por supuesto, también la genética. Todos estos factores
contribuyen a la aparición de arteriosclerosis. Pero si tenemos varios, el efecto no es que se sume. Es decir, si la hipertensión me produce 3, un factor me produce 3 de riesgo y la diabetes me produce 3 de riesgo, el ser hipertenso y diabético no es 6, el ser hipertenso y diabético es 9. Es decir, el riesgo se multiplica, unos con otros se multiplican, de tal forma que cuando una persona tiene distintas condiciones de este tipo, que es bastante frecuente, el tener hipertensión, el tener hipercolesterolemia, el tener diabetes y fumar y el ser sedentario es algo muy frecuente, pues el riesgo cardiovascular es muy alto. Y por eso es muy importante hacer las cosas muy bien hechas para controlar todos estos factores. Hacer las cosas muy bien hechas implica tomar pastillas, etcétera. Todas las pastillas, que son muchísimas a veces. Pero también implica hacer la dieta muy bien hecha, hacer las cosas muy bien hechas, intentar hacer ejercicio a una actividad física mínima que nos permita controlar todos estos factores. ¿Cómo lo prevenimos? Pues lo prevenimos, lógicamente, intentando evitar la aparición de esos factores. Y para evitar la aparición de esos factores, tenemos que reducir el consumo de colesterol a menos de 300 miligramos. Esto es cuando ya la persona está diagnosticada de hipercolesterolemia. Tenemos que consumir alimentos que suministren energía suficiente para mantener el peso, pero no tanto como para que engordemos. Consumir menos de 10 gramos de sal al día. Yo este 10 lo bajaría a menos de 5 gramos de sal al día. Es decir, tenemos que intentar evitar el consumo de alimentos salados, de salazones, de conservas, de alimentos precocinados, etc. Es que yo no tomamos sal. ¿Sí? Con el pan que se toma y los cereales ya tenemos suficiente sal. Sí, el pan es salado y los cereales. Es que no tomamos sal. Bien, llega. Es suficiente. Sí. Tenemos que dejar de fumar. Insisto, no puede salir nadie de aquí hoy fumando. Los paquetes de tabaco, por favor, déjenlos aquí encima de la mesa. Tenemos que mantener un peso corporal óptimo. Tenemos que tratar de controlar la diabetes si está presente y tenemos que mantener la presión en límites normales. Si hacemos todo esto, pues entonces el corazón será un corazón sano, dinámico, que no se queje cuando tiene que trabajar y si no, pues será lo contrario. La obesidad es, frecuentemente se considera como una condición de la abundancia. Eso no está tan claro porque, evidentemente, solamente se engorda cuando se ingieren más calorías de las que se consumen. Eso es un axioma aplicable al 100% de la población mundial. Nadie engorda si no consume más calorías, si no ingiere más calorías de las que gasta. Pero el relacionar la obesidad con la riqueza y con la sobreabundancia, que también hoy en día ya no está tan claro, porque todos los estudios que se hacen epidemiológicos demuestran que cuanto mayor es el nivel socioeconómico, o cuanto mayor es, cuanto mayor es el nivel socioeconómico, menos prevalencia de obesidad hay, o dicho de otra manera, cuanto menor, más bajo es el nivel socioeconómico, más obesos hay. ¿Vale? En Estados Unidos hay muchísimos más obesos en Harlem que en donde vive Donald Trump, seguro. Y en los países en vías de desarrollo, en Brasil, en Rusia, etcétera, que son países, aunque por mucho que le puse a Putin, no tienen todo el desarrollo que deberían tener, pues la prevalencia de obesidad es muy alta. Evidentemente, en países como Namibia o como donde realmente pasan hambre, pues la obesidad es muy, muy rara. Pero la obesidad no está tan claro que se relacione con el dinero, ¿vale? Sino que se relaciona fundamentalmente con la falta de educación, con la falta de información, con la falta de conocimientos que te permitan evitar el consumo o el tener determinados comportamientos que son los que te conducen a engordar. Cuando por un periodo prolongado de tiempo se ingiere más energía de la que se gasta, pues se gana peso. Una cantidad muy pequeña, esto es muy importante tenerlo en cuenta, una cantidad muy pequeña de consumo de energía por encima de los gastos es suficiente para conducir a la obesidad al cabo de unos años. Esto es muy importante porque a mí en la consulta muchas veces, muchísimas veces, yo he engordado y no sé por qué, porque hago lo mismo que hacía hace 10 años. Y bueno, pues si has engordado,
no haces lo mismo que hacías hace 10 años, seguro. A lo mejor hay cosas en las que tú no te has fijado, a lo mejor hay circunstancias que no has tenido en cuenta, a lo mejor estás moviéndote menos, has cambiado de trabajo, tienes hijos que no te dejan moverte de casa, antes salías a caminar 1 hora y ahora tienes que estar cuidándolos, lo que sea, o tienes nietos. Pero seguro que hay algo que te ha conducido a la ganancia de peso, seguro. Porque bueno, el proceso de envejecimiento también te favorece la ganancia de peso. Pero aún así, siempre que una persona dice, yo en el último año engordé 10 kilos y no lo entiendo porque yo hago lo mismo que hace 2 años. Seguro que no, seguro que... Lo que es que es muy difícil a veces identificar cuál es la circunstancia, pero seguro que hay algo que has cambiado, sobre que suele ser el hacer un poquito menos de ejercicio y tomar un poquito más de dieta. Tomar un pincho de tortilla con el café de media mañana que antes no tomabas. Simplemente con eso, 365 pinchos de tortilla, imagínate. Causas, bueno, pues un poco lo mismo, es decir, bueno, volvemos a lo mismo. Hay condicionantes genéticos. Este niño probablemente es un niño que, aparte de que la abuela le da demasiado de comer cuando la madre no está en casa, pues probablemente la madre tuvo una diabetes gestacional y ya nació con sobrepeso. Pero bueno, no, de estos afortunadamente se ven pocos, aunque cada vez se ven más. La obesidad, el problema que tiene no es solamente el problema estético, que lo es, sino que produce otras enfermedades como la diabetes tipo 2, favorece la aparición de hipertensión y favorece la aparición de la enfermedad cardiovascular. Favorece también la aparición de distintos tipos de cánceres, favorece la aparición de artritis, favorece alteraciones vesicales, fundamentalmente incontinencia en mujeres, favorece alteraciones psicológicas, es decir, la obesidad es un cortejo de problemas que no es simplemente el estético. Favorece alteraciones de la respiración, insuficiencias respiratorias, etc. Y la única solución de controlar la obesidad es reducir el consumo de energía y aumentar el gasto. Pero como reducir el consumo de energía y aumentar el gasto es muy difícil, es útil para perder peso, pero aún así es poco eficaz para perder el peso. La mejor forma de tratar la obesidad es previniéndola, es decir, es mucho más fácil prevenir la aparición de obesidad que tratar la obesidad una vez que ya ha aparecido, ¿vale? Entonces, lo mejor es prevenirla. La hipertensión arterial, lo mismo. La hipertensión arterial tiene un componente genético muy importante. 1 de cada 4 gallegos es hipertenso, pero 1 de cada 4 gallegos. Es decir, aquí hay 20 hipertensos. Si somos 80, aquí hay 20 hipertensos. Probablemente más, porque somos todos mayores de 18 años, mayores de 20 y mayores de 30. Entonces, probablemente la mitad de los que estamos aquí seamos hipertensos. Pero tienen también condicionamientos dietéticos importantes, lo que decíamos, el exceso de peso, el exceso de sal, el sedentarismo favorecen que la tensión arterial suba y que sea más difícil de controlar. La hipertensión, a pesar de que aquí se incluyen síntomas como dolor de cabeza, etcétera, en realidad la hipertensión, la gran mayoría de las personas no tienen síntomas por culpa de la hipertensión. Pero el hecho de no tener síntomas no quiere decir que la hipertensión no esté ahí y que no esté haciendo daño. Entonces es importante mirarse la tensión de vez en cuando, sobre todo cuando ya se es hipertenso, pero aunque no seas hipertenso diagnosticado, si no sabes qué tensión tiene, es conveniente que te la mires por lo menos una vez al año, por lo menos. Y preferiblemente con más frecuencia. Y lo mismo digo del azúcar. Es decir, por encima de los 45 años tenemos que hacer una búsqueda activa de la diabetes, porque en España el 13% de la población es diabética, en Galicia, en personas mayores de 60 años, el 30% de las personas son diabéticas y la mitad de los diabéticos no saben que lo son. Que eso es lo peor de todo, porque si tú tienes una enfermedad, tienes un problema y eres consciente de él, puedes tratarlo, puedes ponerle en solución, pero como no sepas que tienes un problema, evidentemente no lo vas a tratar. Y la mitad de las personas diabéticas, a nivel mundial, esto no es porque los gallegos seamos torpes, a nivel mundial, la mitad de las personas diabéticas no saben que son diabéticos, ¿vale? Hay 2 tipos de diabetes. A nosotros la que nos preocupa fundamentalmente es la diabetes tipo 2, porque es el 90 y pico % de las personas diabéticas y es la diabetes de la que estamos hablando ahora que aparece, que tienes que buscarla porque si no, no te enteras de que la tienes. La diabetes tipo 1 es la que se suele aparecer en personas más jóvenes, la que requiere tratamiento con insulina desde el primer momento. Esta diabetes en realidad
Su aparición no tiene nada que ver con la dieta, ni tiene nada que ver con el ejercicio físico, etc. La diabetes tipo 1 aparece por mala suerte. A quien le aparece la diabetes tipo 1, bueno, pues mala suerte. Evidentemente, después el tratamiento sí que es fundamental, la dieta, pero para su aparición no podemos prevenirla. No hay forma de prevenir la diabetes tipo 1, pero la diabetes tipo 2 sí que la podemos prevenir. En cambio, la diabetes tipo 2 tiene una carga genética mucho más importante, pero haciendo bien las cosas podemos, aunque no podamos en todos los casos evitar la aparición de la diabetes, sí que podemos retrasar su aparición años si mantenemos el peso y mantenemos una actividad física cotidiana. El tratamiento de la diabetes es extremadamente complejo, hay que tratar la hipertensión, hay que tratar el colesterol, hay que usar varios fármacos para el tratamiento de la diabetes. Generalmente con un único fármaco no es suficiente, pero del trípode que es el tratamiento de la diabetes, que son medicamentos, dieta y ejercicio, pues la dieta y el ejercicio son básicos. Por mucho que medicación que tomemos o por mucho que aumentemos la dosis de fármacos o de insulina, si no se hace bien la dieta, si no intentamos controlar el peso y no hacemos una actividad física cotidiana, el control de la diabetes es muy difícil. El cáncer es una consecuencia de muchas cosas. Hay muchísimas, la mayor parte de las causas del cáncer no las conocemos, pero lo que sí sabemos es que en estudios epidemiológicos, en estudios a nivel de países, a nivel mundial, una mala dieta favorece la aparición de determinados tipos de cánceres. La obesidad favorece la aparición de determinados tipos de cánceres. Entonces es muy importante que la dieta de la que estamos hablando desde el principio intentemos llevarla a cabo. Por la diabetes, por la obesidad, pero también porque nos previene la aparición de algunos tipos de cáncer que son relativamente fáciles de prevenir. Aún así, no es la única causa del cáncer, la dieta. ¿Vale? Entonces, pues hay que hacer todas las demás cosas que nos recomiendan, hacer una colonoscopia después de los 50 años o hacer ahora lo que se llama sangre oculta en heces para evitar la colonoscopia, los hombres mirarse la próstata, las mujeres hacerse los reconocimientos ginecológicos, las mujeres hacerse las mamografías. Todas esas cosas hay que hacerlas, porque no basta con decir, no, mira, yo comí siempre muy bien, yo no voy a tener cáncer. No, el cáncer lo puedo tener igual, pero el riesgo a nivel epidemiológico se sabe que está aumentado cuando la dieta es inadecuada. Y con la osteoporosis, pues con la osteoporosis pasa un poco lo mismo. Es decir, hay factores de riesgo que se sabe que favorecen la osteoporosis, el no tomar una dieta rica en calcio, el no hacer una actividad física suficiente, el fumar, el tomar un exceso de café, son factores de riesgo para la osteoporosis, pero no quiere decir que sean la causa de la osteoporosis. La osteoporosis tiene también condicionantes genéticos. La osteoporosis es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, porque en el momento de la menopausia desaparecen los estrógenos y esos estrógenos estaban protegiendo al hueso. No se sabe por qué los hombres que no tenemos estrógenos no desarrollamos esa osteoporosis, pero las mujeres sí que tienen, a partir de la menopausia, tienen más facilidad para desarrollar osteoporosis. Entonces es importante que en el momento de la menopausia, pues ya siempre, todas las niñas deberían ser educadas en tomar una cantidad suficiente de lácteos, todas las mujeres en edad fértil deberían ser educadas en tomar una cantidad suficiente de lácteos por la gestación, pero también para proteger el hueso, porque el hueso que tenemos a los 70 años está muy condicionado por la dieta que tuvimos a los 15, a los 20 y a los 25. Pero una vez que ya sabemos que tenemos osteoporosis, pues con más motivo tenemos que hacer una dieta rica en calcio. Pero una dieta rica en calcio, a base de calcio procedente de lácteos, fundamentalmente, porque los otros calcios no son tan eficaces. Evidentemente, los suplementos de calcio son buenos y previenen o ayudan a prevenir o a tratar la osteoporosis, pero el calcio que mejor se absorbe es el calcio de la leche o de los lácteos. Entonces es importante que tomemos leche. Y digo leche y no digo queso, porque hay mucha gente que también me dice, no, yo tomo calcio suficiente que todos los días me tomo un trozo de queso de queso manchego. Y bueno, si no estás gordo, no tienes colesterol, no tienes problemas y no tienes hipertensión, tómate el queso manchego que quieras. Pero no utilices el tema del calcio para consumir queso porque te gusta más, porque con leche tomas calcio suficiente, no tienes por qué tomar el queso que me dices. Bueno, las causas ya las hemos hablado, el tratamiento ya lo hemos comentado. Otras enfermedades, bueno, pues las dos más típicas, la caries,
La caries, que está directamente relacionada con malos hábitos higiénico-dietéticos, y el consumo excesivo de alcohol, que ya lo hemos comentado. La caries es la enfermedad más frecuente del mundo. Ahora ya una pregunta de Trivial Pursuit. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente del mundo? La caries dental. Y es prevenible, es fácilmente prevenible. ¿Vale? Y nada más. Tenemos 5 minutos para preguntas. Mire, le voy a hacer una pregunta. La miel Es como el azúcar. es igual, Igual. tiene las mismas calorías, Desde el punto de vista nutricional, igual. eliminar. Sí. La miel es como el azúcar. Tiene algún mineral, alguna cosa, pero desde el punto de vista alimenticio, tomar 10 gramos de miel o tomar un azucarillo viene a ser lo mismo. Más a la miel, ¿no? ¿Eh? Más a la miel. Como el azúcar. No las que te son, ¿Eh? no las que te suben a las tuberculosas. También es importante. Sí, claro, no. Es que solamente estaba hablando de la dieta. Claro, el sol, la vitamina D, en realidad, porque el sol lo que hace es que tengamos una cantidad suficiente de vitamina D. Entonces, los suplementos de calcio que se toman habitualmente ya son suplementos también que llevan vitamina D. El problema del sol es que si tomamos el sol y nos ponemos una crema protectora para no quemarnos, es como si no lo tomáramos. Desde el punto de vista de la vitamina D. ¿Los gases tienen algo que ver con la alimentación? Los gases. Los gases dependen de la flora bacteriana del colon. Nosotros el colon lo tenemos lleno de bacterias que son imprescindibles para la vida y para la prevención del cáncer de colon, etc. La flora bacteriana es muy importante. El problema de esas bacterias es que cuando se alimentan de lo que nosotros comemos, fermentan algunas de las cosas que nosotros comemos. Entonces, esa fermentación hace que se nos hinche el intestino de gases y que son muy molestos para nosotros y a veces también para los que están a nuestro lado. Y esos gases están condicionados en parte por la dieta, sobre todo por las fibras solubles de la dieta. Por eso decía, en una de las diapositivas decía que cuando hay mucha flatulencia, cuando hay muchos gases, pues entonces podemos intentar reducir las fibras solubles, filtrando un poquito, colando un poquito las legumbres trituradas, porque la mayor parte de fibra soluble es la de las legumbres, la mayor fuente. Entonces, si en las legumbres hay personas a las que las legumbres no le hacen nada, pero personas que cuando toman legumbres están todo el día después expulsando gases. Entonces, eso se puede intentar minimizar colando un poquito la legumbre triturada. Pero los gases son un problema. Pero sí, están directamente relacionados con la dieta y con la flora que nosotros tenemos. Si tienes hipotiroidismo, ¿es bueno tomar la sal con yodo? Hipo. Es lo que tengo yo. El yodo previene problemas tiroideos, entre ellos el hipotiroidismo. Es fundamental que los niños tomen sal yodada, es fundamental que las mujeres en edad fértil tomen sal yodada, porque es muy importante asegurar una yodación adecuada del cuerpo. Pero una vez que ya tenemos el hipotiroidismo diagnosticado y que ya estamos tomando el Eutirox, Yo estoy tomando el Eutirox, el 25. la verdad es que el yodo ya nos da igual. Ya no hace falta. Y si se consume un pescado, Ya no hace falta yo. la sal yodada. No, No tienes que ver. O sea, hay que tomar sal yodada. hay que tomar sal yodada. Productos marinos, algo más de yodo tienen, claro, pero hay que tomar sal yodada. O vivir en Puerto de Mar. ¿Eh? O vivir en Puerto de Mar. Vivir en Puerto de Mar no te yoda la sal. En Puerto de Mar es un programa de negocio. Y al venir tierra adentro, Sí, pero esos programas de negocio se llevan gestando años. Esa costumbre que además es muy típica de Lugo, pero yo no soy de Lugo, aunque llevo aquí ya muchos años. El yodo de la playa de Barreiros y tal. Eso no tiene... Hombre,
Claro, si vas a la playa de Barreiros y bebes el agua del mar, pues entonces sí, estás tomando yodo. Pero el yodo no circula por el aire. Entonces, te pones moreno en la playa de Barreiros, pero el hecho de ponerte moreno no te pones moreno por el yodo. Te pones moreno por el sol. El yodo está en la dieta. Y el problema de Galicia es que en Galicia no hay yodo. Porque Galicia, desde el punto de vista geológico, es una de las zonas más antiguas de la Tierra. Entonces, después de milenios, cientos de miles, millones de años de estar lloviendo en Galicia, que además no es que lleva poco, pues todo el yodo de la tierra se fue al mar. Entonces, las vacas, las plantas de Galicia no tienen yodo, porque en la tierra no hay yodo. Las vacas comen las plantas, pero como las plantas no tienen yodo, las vacas tampoco tienen yodo. Entonces, en la cadena alimentaria no hay yodo en Galicia. Entonces, lo tenemos que suplementar de alguna manera. Y la mejor forma de suplementar es la sal yodada. Pero por ir a la playa no vamos a tener más yodo. Y por vivir en Burela tampoco. Porque en la costa se toman más productos marinos. Entonces los productos marinos sí que tienen más cantidad de yodo. El pescado, determinados tipos de algas incluso, etcétera. ¿Sí? Do marisquillo. Pues la costa vende un marisco, pero no lo toman ellos. Pero claro. Pero tampoco hay tanta diferencia de negocio entre el interior y la costa. ¿Eh? El marisco te aporta pobreza, deudas y proteínas. Una cosa, entonces la vitamina D, lo de tomar el sol para recibir la vitamina D, no. ¿Protección te tienes que echar? Es la mejor forma de conseguir vitamina D es tomando el sol. Pero protección te tienes que Pero echar. como te tienes que echar protección, el efecto del sol Y si no te desaparece echas protección te quemas. y te sale cáncer de piel. Claro, entonces... Por eso ahora mismo el problema de la vitamina D es un problema que no tiene solución. Y tú le haces un análisis de vitamina D o te haces un análisis y la mayor parte de la gente tiene falta de vitamina D. Comer sardinas, pescado azul. Hígado de bacalao más bien, pero es un problema ese, que no hay una forma. Si tomas el sol sin protección te sale un cáncer. Si lo tomas con protección no fabricas vitamina D. Entonces tienes que escoger de qué te quieres morir, de una fractura de cadera o de un cáncer de piel. Yo lo que he entendido bien que cuando se toma el tirox ya no hace falta El yodo. el yodo. No se metaboliza o no sirve No, para porque nada. una persona que necesita tomar el tirox es porque el tiroides no le está trabajando adecuadamente. Y si el tiroides no trabaja, no está utilizando el yodo. Con lo cual, el yodo sirve para fabricar hormona tiroidea. La única función del yodo es fabricar hormona tiroidea. Si no soy capaz de fabricar la hormona tiroidea y la tengo que tomar en forma de pastilla, el yodo no me hace falta. Yo como diabético puedo tomar miel. No. No. Que el azúcar No es no. No es no y no sé cómo quiere que lo entienda. Yo lo tomo, sin embargo, miro la densidad de la sangre y el tomar miel no me la sube. Como si toma un azucarillo, igual. Pero te engorda. Como si toma un azucarillo. Si no le sube el azúcar, pues bueno, mejor para usted. Pero desde el punto de vista alimenticio, miel y azúcar es lo mismo. Tiene mejor marketing la miel, sabe para alguna gente mejor. Bueno, pero desde el punto de vista nutricional es igual. Viniendo de la flor, Es azúcar. Es azúcar. Nosotros no alimentamos los abejas. luego las abejas también tienen la diabetes. Claro, A mí nunca me viene una abeja a la consulta, pero si producen el azúcar, supongo que tendrán. los animales son muy distintos de nosotros. Los perros sí que son diabéticos y los gatos. Las abejas no sé.
En cuanto al vino, ¿Rioja o gallego? Igual. El beneficio, el perjuicio es el mismo. El beneficio no está demostrado. Sí, da igual. Mencía, Rioja, Ribera de Duero, Priorato, Valdepeñas. Pues una cosa, yo tengo bastantes problemas digestivos y sí me tomo a la mediodía medio vaso de vino, hago mejor la digestión. Ah, sí, eso sí, porque el alcohol favorece un poquito la digestión. Claro, Sí, sí. yo es que no suelo tomar También tomaron helado, pero engorda. Las algas, sí. Las algas sí, son alimentos muy ricos en yodo. Sí. Las algas sí que tienen mucho yodo. Bueno, a mis hijos tampoco. Pues yo soy al revés, yo las tomaría todos los días y a mis hijos les dan asco. Es una cantidad muy pequeñita, o sea que tampoco... O sea, las algas, ¿para qué las usamos? Para darle un poquito de sabor a la ensalada o para determinados platos. En Chile la kombu lo toman como si fuese carne, con arroz, con Así pastas, sí. con esto. Así que sí, tomando muchas algas, pues también tomamos muchos nutrientes. Y las ponen riquísimas. Bueno, yo me quedaría aquí media hora más, pero me tengo que ir.